¿Cuál era la visión inicial del equipo para su robot? Nuestra visión inicial para desarrollar nuestro Sumo estuvo enfocada principalmente en el objetivo de ganar. Realmente no pensamos mucho en desarrollar un Sumo que destaque por algo diferente, por algo nuevo, sino que estamos centrados en ganar la competencia. Para lograrlo, sabíamos que teníamos que destacar en fuerza, agilidad, en una buena navegación, en cumplir con todos los requisitos de lo que era un Sumo. Desde la potencia hasta las respuestas de los sensores y comportamientos tácticos dentro del área. ¿Quiénes son y qué roles asumió cada miembro? Nuestro equipo Porky está conformado por Alejandro Melo, yo, David Sosa y Alejandro Piedrahita. Al inicio de nuestro proyecto decidimos organizando siguiendo la típica regla de uh, un mecánico, un electrónico y un programador. Todo esto orientado a lo que es agilidad, fuerza y navegación. Pero mientras pasaban las semanas del trimestre, realmente nos dimos cuenta de lo importante que es que cada integrante aprenda un poquito de todo. Porque cuando nos presentamos a una problemática, al comienzo era solamente esa persona contra esa problemática, pero después, cuando cada integrante asumió el hecho de que tenía que aprender de todo, ya cuando nos enfrentamos a una problemática, era tres integrantes contra la problemática, eran tres perspectivas diferentes, tres posibles soluciones. Muy importante eso. Al final, así fue como nos dividimos más los roles. Cada quien un poco en su parte, pero todo el mundo integrado en lo que era en sí el Sumo, desde la mecánica del Sumo hasta su diseño, su parte electrónica, programación, navegación, entre otros. ¿Qué metas se propusieron lograr? Como equipo, desde el inicio, nuestro propósito fue desarrollar un diseño robusto y funcional para ganar el torneo. Nuestro objetivo principal era construir un robot capaz de competir al más alto nivel y con ello lograr ganar la competencia. Okay. ¿Cómo se relacionan las tareas y los roles que asumió con los resultados del equipo? Bueno, el rol que inicialmente asumí fue el rol de programación, que es el que siempre he hecho. Y mi tarea fue cómo hacer que el Sumo navegara y no saliera dentro del círculo, dentro de una pista de bordes negros. ¿Verdad? Realmente lo que logré hacer no fue lo final que entregamos, pero nos ayudó mucho a entender cómo se movía el Sumo, qué factores teníamos que tomar en cuenta y qué no debíamos de hacer. Cómo priorizó entre lo ideal y lo posible, considerando su realidad como estudiante. Siempre aspirábamos a lo ideal, a lo que queríamos hacer, el mejor Sumo, un Sumo que ganara. Luego se nos presentaban muchos problemas en el camino y ya teníamos que bajar a lo posible. Eso no quiere decir que aspirar a un ideal esté mal, porque si aspiras solamente a lo posible, te vas a quedar en lo posible o en menos. Entonces, siempre nos poníamos a veces muchísima meta en un día, de esa muchísima meta logramos a veces la mayoría, a veces la mitad. Yo realmente al comienzo siempre priorizo lo ideal. Quiero que el Sumo haga esto hoy, quiero que no salga de la pista hoy y quiero que dé el giro completo. Pues bueno, tal vez pasaba la mitad, tal vez salió un poco, pero así era más o menos como trabajaba. Una situación donde hubo que considerar el impacto de sus decisiones más allá del robot. En la presentación de semana 5 y antes, yo realmente estaba muy cerrado a compartir ideas de código con mi compañero. Entonces, al final, yo me quedé con su idea, él se quedó con la suya, no hubo comunicación y fue un desastre total. No logramos presentar nada en la presentación presencial de la demo, porque yo tenía por mi parte mi código que no funcionaba nada bien, el de mi compañero tampoco funcionaba bien, y como no nos unimos, pues pasó eso. Ya luego solucionamos y final feliz.
Ajá. Dos fuentes relevantes que hayas consultado y cómo influyeron en tus decisiones y soluciones. Mi principal fuente antes de semana 5 por ahí fue Reddit. En Reddit aparece de todo. Y vi muchos códigos que utilicé como inspiración para buscar soluciones. Vi muchos sumos. Y esa fue una de mis herramientas principales, realmente. Aparte de YouTube y otras cosas. Realmente esa fue una de las principales. Luego, mi principal fuente después fue Robert, uno de los jueces, ya que junto con Robert vino el FreeRTOS y él nos guió a cómo utilizar el FreeRTOS, nos enseñó cómo realmente se utilizaba, también nos enseñó a aplicar los semáforos y lo que implica realmente meter un delay en FreeRTOS. Mi rol en el Sumo fue el de potencia, donde me encargué desde la selección de componentes, distribución geométrica y la inicialización del mismo, entre otras tareas más. Para este robot, algo que tomé en consideración, que no hice para el Monster, fue analizar los materiales para la estructura de nuestro robot. Por lo general, solemos ir a lo fácil, que es cortar una placa de MDF en láser e imprimir en PLA. Aunque nosotros utilizamos una base de MDF y utilizamos la tecnología del 3D printing, pero esta vez hicimos un análisis del filamento a utilizar. Analizamos el mismo PLA, el PT y el ABS, obteniendo que el PT fue el mejor material de estos debido a que el PLA es un material muy frágil y el Sumo es un robot que se está sometiendo a constantes choques, golpes y no nos convenía por esto mismo. Sin embargo, el PT tiene mayor resistencia al impacto y comparte módulos de elasticidad y resistencia a la tensión y compresión parecidos al PLA, por lo que nos convenía más que el PLA. El ABS es muy buen material y se hubiera comportado, y por sus propiedades mecánicas, se hubiera comportado de maravilla en este proyecto, pero las condiciones de impresión que necesita este material requieren mucha delicadez. Como nosotros no podíamos brindar estas condiciones de impresión, lo descartamos. En cuanto a los problemas que nosotros tuvimos durante la elaboración del Sumo, era la cantidad de información que le estaba llegando al robot era demasiada y duramos estancados mucho en lo que fue el código, debido a que le estaba llegando tanta información que el robot estaba recibiendo mucha información y no sabía qué hacer. Se quedaba parado porque recibía información de los sensores de línea, del ultrasónico, haciendo que el robot se quedara atancado porque estaba mandando tanta información que no nos estaba dando una respuesta. Para la solución de este problema, aunque no forme parte de la programación del robot, pero un equipo estaba utilizando el sistema de FreeRTOS, investigué acerca del FreeRTOS y este nos ayudó a, por así decirlo, compactar nuestro código y hacer que la información sea más digerible para el microcontrolador, dividiéndolo en 3 tareas, en cual fue el movimiento y sensores de línea, el sistema de ataque con el sensor ultrasónico y la comunicación con el aliado, la cual no la culminamos en su totalidad, pero al momento de la competencia nosotros logramos detectar los límites de la pista, detectar a nuestro enemigo y sacar a nuestros enemigos. Bien, para el momento de Hands-on 3 en la demo design nosotros presentamos este concepto. Más de enseñar cómo quedaría nuestra carcasa definitiva, nosotros lo que mostramos fue una distribución geométrica de cómo estarían ubicados los componentes y los componentes que utilizaríamos, teniendo el receptor de luz infrarroja en la parte superior para captar la señal del aliado, el sensor ultrasónico para para ir hacia el enemigo, los sensores de línea, driver, motor y microcontrolador. Al momento de clasificatoria, este fue nuestro robot. Ahora, ¿cómo nosotros pasamos de esto a esto? Bien, para funcionalidad, nosotros presentamos esta carcasa de acá. Acá, prácticamente, nosotros hicimos un diseño sencillo con el fin de cumplir los retos de funcionalidad.
teniendo lo que es el sensor ultrasónico, los sensores de línea, driver L298N, motores amarillos. Para esta etapa, como no era necesario tener tanta fuerza, decidimos optar por eso. Y como microcontrolador el Arduino, aunque en Hanson 3 nosotros colocamos la SP32. Después, para clasificatoria, nosotros tuvimos este montaje. Acá nosotros utilizamos unos motores Creative Sun de 550 revoluciones por minuto, el driver L298N, y migramos para la SP32. Seguimos usando los TCRT5000 como sensores de línea y el SRC04 como sensor ultrasónico para detectar cosas. Al momento de la competencia nosotros no cuadramos lo que sería la comunicación aliado, pero sí colocamos el receptor en la parte superior del robot y, como pueden ver, nosotros tenemos un primer piso en donde se encontraban los motores, el driver, y un segundo piso en los motores, perdón, en el primer piso teníamos los motores, el driver y el sensor de línea y ultrasónico, y en el segundo piso teníamos el receptor y nuestro microcontrolador, que era el SP. ¿Por qué migramos a la SP32? Nosotros a lo largo del proyecto descubrimos lo que es el FreeRTOS, y al ser nativo de la SP32, y como ya habíamos anteriormente usado la SP32 para el Monster, migramos ese microcontrolador, que en Hanson 3 fue el que nosotros dijimos que íbamos a usar, y estructuramos nuestro código para usar el FreeRTOS, y estos fueron los resultados conseguidos en clasificatoria. Aquí Alejandro Piedradita. Voy a primero hablar de qué aprendí. Aprendí a programar en Arduino SCP-32 con el RTOS. No aprendí como un profesional, pero sí sé más de lo que sabía antes de empezar el proyecto, así que considero que hubo un aprendizaje. Supe cómo utilizar los componentes, cómo funcionaban y cómo implementarlo con los demás. Todo eso en la parte del código. Esto implica muchos retos y muchas dificultades porque siempre está el hecho de estancarse a una idea de cómo escribir el código. Esto traía bastantes problemas ya que en la búsqueda de que se lograra algo y que no se lograra y escribirlo de otra forma distinta, uno terminaba en el mismo ciclo de hacer lo mismo pero escrito de otra forma distinta sin un cambio esencial. Para abordar esto, siempre estaba a hablar con los compañeros. Estos siempre daban ideas extra para abrir la mente y que se le ocurriera algo distinto. Esa es la mejor forma de afrontarlo. Otra cosa es siempre ir por partes, ya que no es bueno escribir toda la acción de una vez, sino empezar con el sensor infrarrojo más pequeño hasta el sumo completo con los motores. Eso es algo que aprendí, ya que siempre es bueno saber en qué pie está parado y cómo los sensores se miran entre ellos. Esos aprendizajes de programación, cómo los implemento al grupo y cómo me comprometí al grupo, era sabiendo que yo quería trabajar con los sensores. Esa era mi idea y eso me involucró en la programación y en el código. Lo que yo me encargué fue, o el rol que tomé fue de programar los sensores que involucran el movimiento. Así que yo logré hacer un esquema de cómo se mueve el robot, que no se salga de la pista, que vaya a cierta velocidad y que pueda acelerar cuando ve un objetivo. La parte de comunicación quedó a la mitad, pero yo pude trabajar un poco con eso. La parte era en recibir. El caso es que yo hice un esquema, mi rol fue hacer el esquema para el movimiento del sumo. Ya fueron mis compañeros que lograron agarrar ese esquema y mejorarlo, hacer que tú hiciera acciones más precisas, mucho mejores. Fue realmente una mejora al esquema que yo había hecho.
había muchas ideas que había que priorizar y muchas decisiones que tomar. Las más esenciales fue los cambios de velocidad, que yo decidí mantenerlos ya que ayudaba a que se notara que el robot no estaba realmente ciego y que pudiera ser más preciso a la hora de leer los bordes, porque que iba demasiado rápido, que iba demasiado lento, que daba las curvas muy impreciso. Fue algo yo di el voto de seguir trabajando en eso, ya que iba a ser de gran ayuda. O sea, fue una decisión crucial que yo considero que fue relevante considerar, que impactó al grupo. Ya por último, quiero hablar de las fuentes que tuve a la hora de aprender y eso. Siempre está YouTube, siempre están los canales que trabajan con Arduino. También estaba Google y las páginas para escribir, para el formato de código, básicamente. Cosas como RTOS que tienen unas librerías muy quisquillosas a veces. Diría que eso fueran las dos principales fuentes, YouTube y Google. ¿Qué puedo decir más? Bueno, es eso, gracias. Bueno, aquí Alejandro de nuevo. Los consejos que daría yo o que daríamos como grupo se enfocan más en el código, ya que es lo que más tiempo nos tomó. Diría que el mayor consejo que puedo dar es que hagan un sumo o un robot así bien arbitrario, que no les importe las dimensiones, que no les importe la optimización de los componentes, que no les importe nada, que sean componentes fáciles de colocar en la zona que sean, con el tamaño que sea, que simplemente tenga todo lo que van a usar y que puedan trabajar en todo eso, para así tener un código bien avanzado, que lo conocen bien y ya cuando haya que entregar cosas importantes, preocuparse más en el montaje que en el código. Eso es el mejor consejo, ya que se pierde un poco de tiempo armando algo y no funciona y luego preguntarse, ¿es el código o es el montaje? Por eso sugiero que hacer un robot así como salga, pero que tenga todo para probar el código. También lo mencioné antes, no estancarse en ideas y siempre acudir a los que más saben, a las fuentes. Esos serían los mejores consejos que puedo dar, porque eso es en lo que más uno se equivocaba en este grupo, por lo menos, en el montaje y el código. Siempre es no enfocarse en la fantasía de hacer cosas muy locas, que eso es lo básico, son consejos básicos, pero también entender que a veces menos es más, porque hay acciones que ustedes piensan que se hacen de una forma y se logran de otra. Por eso es bueno entender que a veces menos es más.